Muy buenos días, apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. En esta oportunidad comenzamos con la ayuda del Señor un estudio sistemático, texto por texto, de la importante carta del apóstol Pablo a los Corintios. El capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo menciona su llamado por la voluntad de Dios, y en contraste a la forma en que su corazón se había revelado a la voluntad de Dios en sus días de inconverso, Pablo reconoce esa voluntad soberana de Dios en este primer verso, llamándole al apostolado. Dios escogió a Saulo de Tarso, el peor enemigo del Evangelio y de sus redimidos, para ser hecho apóstol de los gentiles. Así nos dice la palabra en Hechos 7:58, que refleja el carácter de aquel hombre antes de convertirse. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Otra escritura dice en el capítulo 8, verso 3 del mismo libro de los Hechos: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. El capítulo 9, verso 1 dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y en el capítulo 26, presentando su defensa como ya creyente, dice frente a las autoridades: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo fue hecho apóstol por llamamiento directo del Señor, y no tuvo necesidad de una ordenación religiosa para predicar a Cristo. Pablo no había sido discípulo del Jesús terrenal, lo decimos con reverencia, porque su apostolado proviene del Cristo resucitado. Un apóstol es literalmente un enviado. Los apóstoles fueron testigos de Cristo en resurrección. También podían efectuar milagros para confirmar que el mensaje que predicaban era divino. Pablo podría decir en verdad que su ordenación fue hecha por las manos traspasadas y no por las manos de los hombres. Su apostolado también es mencionado para enfatizar de que está hablando con la autoridad del Señor de la iglesia. Había algunos en la iglesia en Corinto que ponían en duda ese apostolado. Ser apóstol significaba que él era el representante de Cristo, tal como lo menciona esta misma carta en el capítulo 9, verso 1 y 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pero negar su apostolado era negar
la aparición del Señor en su vida y rechazar la voluntad del Señor para con ellos en su palabra. Pablo declara aquí de manera firme que es representante de Cristo, investido con autoridad y poder singulares y en armonía con la voluntad de Dios. Pablo entonces dirige su atención a su llamado apostólico, justo al principio de esta epístola. Esto le da carácter y autoridad para una epístola, como sabemos, correctiva, como es la primera epístola a los Corintios, en la cual habrá de tratarse temas como de madurez, temas de disciplina y temas de doctrina, muchos de ellos temas bastante delicados entre los hermanos. La autoridad del apóstol entonces deriva del hecho de que su llamado fue divino en origen y que su enseñanza había sido recibida directamente del Señor. Ese es un principio muy importante en las Escrituras. A los apóstoles les fue ministrada la verdad por medio del Espíritu Santo. Así dijo el Señor en el capítulo 14 de Juan, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en Gálatas capítulo 1, verso 1, Pablo dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Pablo sabía entonces que su llamado para un servicio divino era basado en la gracia de Dios, tal como 1 Corintios 15, verso 10 lo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De esto podemos desprender que tanto su conversión, el llamado al servicio y la habilidad para servir son todos actos de la gracia de Dios, dejando a un lado toda gloria humana. Los apóstoles tuvieron una función de primera importancia dentro del propósito divino para la Iglesia. Fue a ellos que de manera particular Dios dio la autoridad necesaria para el establecimiento original de las asambleas locales y el establecimiento de la doctrina plasmada en el Nuevo Testamento. Pedro, por ejemplo, fue esencialmente el apóstol de la circuncisión, es decir, de los judíos, mientras que Pablo lo fue de la incircuncisión. Así nos dice Gálatas capítulo 2, verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El texto que estamos considerando también dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esta misma frase, por la voluntad de Dios, es introductoria en otras cartas que el apóstol Pablo escribió. Colosenses 1, 1 Corintios 1, 2 Corintios 1 y 2 Timoteo 1. Pablo estaba convencido que Dios lo había escogido para ser un apóstol. Este sentido especial de llamamiento comenzó con su conversión en el camino a Damasco, como hemos visto. El más grande respaldo que un siervo puede tener es la voluntad de Dios. Él le sostiene en toda circunstancia. El apostolado de Pablo fue a través de la voluntad de Dios, como ciertamente son todos los dones y funciones en la iglesia local.
Es mera presunción para un hombre ocuparse de algún tipo de obra espiritual como si fuera una simple vocación secular en la vida diaria. Los dones y funciones en la iglesia local no se levantan por herencia familiar, adquisición, ordenación o por un proceso de educación religiosa, ni por elección de hombres, sino por llamado y capacitación del Espíritu de Dios a través de su palabra. Pablo entonces consideró su llamado al apostolado como un don divinamente otorgado, tal como nos dice 1 Corintios 12:28. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Y en Efesios 4:11 la palabra dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Finalmente la carta dice en el verso 1, y el hermano Sóstenes. No podemos, hermanos, estar seguros de quién es esta persona, pero tendríamos que entender que por algo lo menciona Pablo a los Corintios. Es interesante que cuando se levantó oposición en contra de Pablo, tomaron al principal de la sinagoga, que se llamaba Sóstenes, y le dieron una paliza para que los gobernantes romanos hicieran caso de su reclamo. Es posible que esa misma paliza le hiciera bien a Sóstenes y le abrió los ojos y los oídos para escuchar y entender el mensaje de salvación. Su nombre, Sóstenes, significa fuerte apoyo. Antes podría haber sido parte de la oposición a la fe cristiana, pero ahora había aprendido a ser sumiso al señorío de Cristo. Obviamente se había convertido al Señor. Si Sóstenes era un hermano en comunión en Cristo, entonces providencialmente este hermano, estando en Éfeso, desde donde se escribió la carta, podía dar fe de la situación en la iglesia y corroborar el informe de los de la casa de Cloé, que fue enviado a Pablo. Al escribir Pablo una carta tan seria y con asuntos tan delicados, podía asociar el nombre de este hermano y cumplir así lo que dice la Escritura: por el testimonio de 2 o 3 testigos consiste todo asunto. 2 Corintios 13:1 menciona ese importante principio. Con la ayuda del Señor vamos a continuar considerando esta carta. En la próxima oportunidad, el capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 2 de la carta primera a los Corintios. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día en Cristo. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien.
Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien.